Gracias, Elena. Gracias a vosotros por estar aquí también. La verdad es que es un reto difícil, porque por la mañana hemos estado escuchando el cerebro, hemos estado escuchando economía, y la verdad es que nos causa respeto. Entender el cerebro es difícil, o sea que, claro, venir aquí a exponer el cerebro pues es algo ilustrativo. De la economía pues tampoco la entendemos, eso está claro, incluso si eres economista. Pero el reto que tengo yo aquí es que vengo a hablar de nutrición. Y claro, de nutrición todos sabemos. Recordad, la práctica hace maestro, practicamos todos los días, o sea que todos somos profesores de nutrición. O sea que vengo aquí a hablaros de lo que vosotros sois ya expertos. Entonces es algo difícil. Pero la organización también me lo ha puesto más fácil porque, fijaros, el vídeo antes estaba preparado precisamente para ayudarme, enseñaros a escuchar, ¿verdad?, lo que yo os tenía que decir. Muy bien, entonces, a mí siempre me gusta esto de la nutrición, empezar con un poco de historia y poner en el contexto de la importancia que la nutrición ha tenido en nuestras vidas, no solamente individuales, sino como especie. Pero tenemos que recordar que la nutrición está siempre en el contexto del mundo que nos rodea, cosa que a veces nos olvidamos. Entonces, claro, todo el mundo ha oído hablar de las recomendaciones nutricionales, lo que hay que comer, lo que no hay que comer, qué, cuánto, y es algo que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Fijaros, al principio era eso, lo que tenéis en la pantalla. Luego vino la luz, acordaros. Y tras varios días de arduo trabajo, creo que eran 6 o algo así, tras lo cual hubo un descanso, ya empezó la cosa de la nutrición. Entonces ya se empezó a dar recomendaciones nutricionales. Y para que veáis que ya eso de que un mes una cosa era buena, el siguiente otra cosa, sí, el pescado azul, bueno, pues hubo un determinado tiempo que era malo, ahora es buenísimo. Lo mismo podíamos hablar del café, de la mantequilla, de la margarina, etcétera, etcétera. Pues ya veis cómo empezamos. No se podía comer las manzanas. Fijaros ahora cómo las recomendamos. Y fijaros cómo comer la manzana, desde luego, nos causó unos problemas genéticos tremendos, ¿no? Porque dejamos de ser inmortales y empezamos a tener enfermedades. O sea que así empezó la historia. Claro, las manzanas, no creéis que se acaba ahí la historia. Han ido siguiéndonos todo el tiempo. El anterior, algunos de vosotros lo habéis reconocido, es un cuadro de Rubens que se encuentra en el Prado. Este también es del Prado, es de Jordaens, y lo que nos representa aquí es una boda, Tetis y Peleo, y allí se montó también una de cuidado con las manzanas, porque era el juicio de París, la manzana de la discordia, y ya sabéis cómo de allí salió la guerra de Troya. Pero en fin, sigamos adelante con esto de la nutrición, y ahora es cuando voy a conectar con la cosa más seria, esto del cerebro. Porque, claro, el ser humano somos realmente muy parecidos a nuestros primos, los primates, pero de alguna manera hemos avanzado un poco más, o al menos eso pensamos. ¿Y a qué se lo debemos? Pues quizás a que además de ser Homo sapiens, somos Homos gastronómicos. Y este momento en la historia, que algunos antropólogos dicen que fue hace 1,8 millones de años o así, cambió realmente el futuro de la humanidad, o al menos del ser humano, y es la llegada del fuego, que aquí tenemos representada por Prometeus, robando el fuego al Olimpo, a Zeus, en este cuadro también del Prado,
Cossiers, y como bien sabéis, Prometeo, la verdad es que era un poco como tú, un comediante, ¿no? Y la verdad es que a Zeus no le sentaban nada bien sus chistes, entre ellos robar el fuego. También hizo otro, que también era nutricional, que fue coger, no sé si sería un carnero o lo que fuera, y entonces puso las cosas buenas dentro del estómago y los huesos los embadurnó totalmente de grasa y se los presentó a Zeus. Elige. Y claro, Zeus se fue detrás de la grasa. Y se puso muy furioso porque dentro solo había huesos. De alguna manera eso es lo que hacemos nosotros, la grasa nos llama mucho y así nos va. Pero en fin, hablando de manzanas, acordaros que este es el que ayudó a Hércules a robar las 3 manzanas doradas del jardín de las Hespérides. O sea que, bueno, el caso es que la mayor parte de los historiadores están de acuerdo, y por fin aparece el cerebro, ya entramos en cosas serias, de que el hecho de que ahora hayamos desarrollado este cerebro que tenemos se debe precisamente a nuestra capacidad de cocinar, a nuestra capacidad de utilizar el fuego. Y así se hace cierto ese dicho de hacer de tripas corazón. Recordad que en los viejos tiempos el alma, por llamarlo de alguna manera, se le colocaba en el corazón, no en el cerebro. Pues en fin, lo que ocurrió es que al ser capaces de cocinar los alimentos, dejamos de ser ya como los monos. Fijaros, el chimpancé, por ejemplo. ¿Sabéis cuántas horas pasa el chimpancé masticando al día? Más de 6 horas. ¿Sabéis cuánto pasamos nosotros? O al menos en teoría tendríamos que pasar nosotros. Aproximadamente 1 hora. O sea, solamente tendríamos que consumir 1 hora de tiempo para consumir todas las calorías que necesitamos. Naturalmente ahora hemos decidido que quizás no sería mal comer el mismo tiempo que los chimpancés y ya sabéis lo que está pasando, que la obesidad está aumentando tremendamente en el mundo. Bien, ¿por qué era tan importante el poder cocinar? Porque las calorías de los alimentos, las proteínas especialmente y tal, se hace mucho más asequible. Nuestro sistema gástrico no tiene que utilizar tanto tiempo, como decía, y entonces podemos intercambiar el volumen que antes teníamos y la energía utilizada para la digestión para el cerebro. Porque, como bien sabéis, el cerebro en el niño recién nacido consume el 70% de la energía. En el adulto solamente el 20%. Pero fijaros que en el caso de los primates que aquí tenemos, el 8% de la energía va al cerebro. Es decir, la nutrición y cómo la preparamos nos ha hecho capaces de diferenciarnos de otras especies al poder asimilar mejor los alimentos. Bien, entonces el ser humano alcanzó ese volumen cerebral, esa inteligencia, y quizás también le entró la curiosidad. Y de ahí esa salida de África a visitar horizontes lejanos. Y ahí es cuando ese genoma africano del Homo sapiens empezó a experimentar intercambios, comunicación, con medios ambientes, ambientes que no había tenido hasta entonces. Fijaros, se pasó desde el clima cálido de África a, por ejemplo, los esquimales, o por ejemplo los sherpas en el Himalaya, altitudes muy diferentes a las que el ser humano estaba acostumbrado, o por ejemplo el calor de los trópicos. Bien, entonces eso ha pasado durante los últimos 60.000 años, quizás más, depende de diferentes teorías, y naturalmente el genoma es plástico. Nuestros genes, como he dicho, están en continua comunicación
con ese medio ambiente y se amoldan ese medio ambiente al objeto de sobrevivir mejor y de sacar lo máximo de cada ambiente, bien sea lumínico, bien sea de oxígeno o bien sea nutricional. Y ahí que durante decenas, centenares de miles de años, pues ha habido esa comunicación que ha creado que tengamos diferentes colores, diferentes alturas, diferentes, etcétera, etcétera, fenotipos en general, y eso se debe precisamente a que nuestro genoma ha estado intercambiando comunicación con el medio ambiente que nos rodea y ha creado también cocinas tradicionales que tomaban ventaja del medio ambiente en el que el ser humano vivía, cada cultura vivía. Muy diferente, como bien sabéis, en los esquimales o aquí en España, en el mundo mediterráneo, o por ejemplo en Asia. Bien, el problema es que en cuestión de 1 o 2 generaciones hemos llegado a una globalización, en la cual esa interacción que se ha ido creando, esa optimización entre nuestros genomas y el medio ambiente se ha roto totalmente y hemos llegado a este tipo de situación en el que, a diferencia de lo que ocurría hace años, en el que bien, ibas a un sitio, te ponían algo en la mesa y sabías dónde estabas. Si era sushi, estabas en Japón. Si era una pizza, probablemente en Italia. Y si era una tortilla de patatas, pues probablemente aquí, ¿no? Pues ahora, vayamos por donde vayamos en el mundo, en una misma calle puedes tener los efectos de la globalización con restaurantes y comidas de todo tipo. Así pues, esa, digamos, comunicación entre el genoma, nuestro genoma y nuestro medio ambiente se ha roto en cuestión simplemente de 1 o 2 generaciones. Y durante ese periodo lo que hemos visto es que una gran cantidad de enfermedades han empezado a desarrollarse en el mundo, las llamadas enfermedades crónicas, enfermedades comunes, cardiovasculares, obesidad, diabetes, las que hablábamos más del envejecimiento, que es, por ejemplo, Alzheimer y demás. Y sí, se reconoce que eso tiene un componente nutricional, que la nutrición es importante, y de ahí que se hayan llevado a cabo, pues, recomendaciones dietéticas, en diferentes formas, ¿verdad? Como veis, esta es la tradicional pirámide que nos ha acompañado por unos 20 años, esta es la más moderna, pero son recomendaciones que se dan a todo el mundo. Bien, ¿han resultado efectivas esas recomendaciones? Fijaros, en recomendaciones empezaron a dar desde el año 1894 o algo así en Estados Unidos, pero realmente así, con más intensidad, pues desde los 70, de los 80. Y fijaros cómo esto es lo que vemos habitualmente en cualquier, en este caso, parque de Estados Unidos, ¿no? Pero eso pasa prácticamente en todo el mundo. La obesidad, que es uno de los mayores problemas de salud que tenemos en estos momentos, está aumentando a pesar del bombardeo continuo que tenemos de estas recomendaciones dietéticas para que comamos mejor, para que estemos más sanos, etc. Por lo que sea, no están funcionando. Entonces la cosa, ¿por qué estamos cambiando? ¿Y por qué no están funcionando? Entonces siempre ya sabéis que en la historia nos gusta más utilizar el O que el I. Y entonces la pregunta ¿es genética o es ambiente? Y la verdad es que, como casi siempre, es no O, sino I. Porque la realidad es que lo que estamos viendo, la solución al problema, es realmente el unir la genómica con la nutrición, en lo que llamamos nutrigenómica. Y eso, lo que la nutrigenómica pretende, es precisamente reconocer la individualidad de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros genomas, al objeto de no seguir recomendaciones generales, sino seguir las recomendaciones que son más apropiadas para cada uno de nosotros para estar sanos. Naturalmente, esto es algo que parece totalmente lógico ahora, en que la comunicación, los medios de comunicación, como veréis, lo presentan continuamente, pero
cuando empecé a hablar de estas cosas, allá por la mitad de los 80, pues era algo que no os voy a comentar las cosas que me tuve que oír, ¿no? Por semejante herejía. La nutrición era la nutrición, la genética era la genética. ¿Cómo vas a mezclar esas dos cosas? Y, claro, ahora todo el mundo dice, pues sí, claro, pero era como el huevo de Colón. O sea, ¿quién pone un huevo de pie? O sea, ahora cualquiera lo pone. Bueno, en aquella época era diferente. Muy bien, o sea que ahora ya esta manzana, que tenemos aquí de nuevo con nosotros, pues ya podemos empezar a recomendarla para quién, depende de nuestro genoma. Bien, y eso es lo que os comentaba. Esto es algo que está en la prensa, no voy a decir a diario, pero muy a menudo, y no importa que sea en Estados Unidos, o en España, o en Italia, o incluso por ejemplo, en Polonia, en cualquier parte del mundo, nos encontramos ahora con este conocimiento popular de que probablemente en el futuro seamos capaces de comer a la carta, pero a una carta que será necesario leerla en nuestros genes. Entonces, como veis, la nutrición no solamente es recomendar a la gente qué es bueno o qué es malo, cuánto hay que comer, sino también es muy importante considerar a quién. Y en este caso viene dictado por la individualidad de cada uno de nosotros del genoma. Individualidad que se ha ido forjando, como he dicho, a través de miles de años, dependiendo en el ambiente en que se han ido moviendo nuestros ancestros. En nuestro caso, naturalmente, el mundo mediterráneo. Bien, naturalmente, esto de la nutrigenómica no es algo que podamos practicar, digamos, hoy en día ya. Es algo que estamos en periodo de investigación, pero que es prometedor para los próximos años de que esto sea una realidad. ¿Va a ser esto el final? Pues no, realmente no, porque además de la genética, tenemos otra cosa que se llama la epigenética, que como bien sabéis, la genética nos fijamos en mutaciones, en cómo esas ATGCs pueden ser cambiadas. La epigenética es otra manera de hacernos responder al medio ambiente, y lo que se hace es no cambiar las letras, sino cambiar los puntos, las comas, las exclamaciones en el genoma, de manera que el genoma tenga un significado diferente. Esto es muy rápido, esto es fácil de hacer, no se necesitan miles de años para que se produzca, se puede producir en cuestión de días, semanas, meses. De ahí, y uno de los momentos más importantes es precisamente durante el embarazo. La nutrición de la madre es tremendamente importante para definir el futuro, digamos, de la salud del individuo. Esto se demostró, por ejemplo, en el 1944 o 45, en la hambruna holandesa, en la cual la población tuvo que sobrevivir, algunos sobrevivieron, otros no, con 600 calorías por día. Acordaros que lo normal sería 2000. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué sabemos que este proceso, que es importante durante la formación del individuo en el estado fetal y que depende tanto de la madre, ¿qué efectos va a tener? Bueno, lo que vemos ahora es que los bebés que fueron engendrados durante esa hambruna, ahora 40, 50 años más tarde, tienen un riesgo inusitado de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de enfermedades neurológicas. ¿Por qué? Porque durante el embarazo su genoma, las comas, los puntos, los acentos, se pusieron de manera de que en el exterior iban a vivir en un mundo muy cruel, sin comida. Claro, las madres estaban prácticamente sin comer, los fetos se prepararon para eso. Naturalmente y afortunadamente la situación cambió y ahora tenemos un bebé que ha nacido preparado para absorber el aire prácticamente y se encuentra con una sociedad afluente, ¿no? Hipercalórica como la que tenemos. Y entonces, claro, es lo que ha dado lugar a eso que os comentaba, que estos sujetos que nacieron entonces ahora tienen problemas, tienen un riesgo mucho más elevado de todo este tipo de enfermedades. En fin, para daros una idea de la importancia de la epigenómica, fijaros, estos dos ratones tienen exactamente el mismo genoma, las mismas letras, en el mismo orden, pero debido a diferencias nutricionales,
su epigenoma se ha cambiado y fijaros qué diferencias en el aspecto, digamos, del color y también del peso. Y lo vemos también, por ejemplo, en gemelos. Aquí tenéis dos gemelas que cuando eran jóvenes eran totalmente idénticas y fijaros cómo la vida les ha tratado diferentes. Ese, digamos, un envejecimiento más rápido en una que en otra se debe a cambios epigenómicos que pueden ser derivados, pues, por ejemplo, de más exposición al sol, de tabaco, de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, este es el reto con el que nos enfrentamos en el futuro. La genética no es suficiente, tenemos que entrar en el mundo de la epigenética para conseguir precisamente esas recomendaciones más personalizadas. Y voy a acabar comentándoos otro aspecto que es tan habitual de cada día que no nos damos cuenta, y es precisamente algunos de nosotros somos búhos, otros alondras. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe en gran parte a nuestros genes. Y de nuevo viene aquí el cerebro. En el cerebro, en la parte de abajo, está el núcleo supraquiasmático. Aquí están los genes relojes, que se ponen en hora, precisamente, con la luz o con la oscuridad. Y esos genes hacen que los demás genes de nuestro organismo funcionen de una manera orquestada a lo largo del día, de manera que el hecho de que al levantarnos, al despertarnos, se produzca ese aumento en la presión sanguínea se debe a las órdenes que recibimos debido a la presencia de luz en los genes relojes. Luego la temperatura, por ejemplo, más alta al final del día. Luego, por ejemplo, la secreción de melatonina cuando llega ya la hora de dormir. Todo está regulado desde aquí. Y el tener el reloj en sincronía es esencial para nuestra salud. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? En la sociedad actual estamos durmiendo menos y menos y menos. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Algunas son obvias, y es que nuestro humor cambia. Pero además de nuestro humor, hay algo que cambia, nuestro metabolismo, de manera que esa epidemia de obesidad que estamos experimentando en nuestra sociedad, en parte se debe a esa falta de las horas adecuadas de sueño. Es decir, que aunque parezca paradójico, cuanto menos dormimos, más obesos somos. En parte porque tenemos más tiempo para comer, pero en parte también por ese desarreglo que tenemos de nuestros genes relojes. Bien, y ya para ir acabando, también es importante con quién comemos o cómo comemos. Y aquí esto está muy bien ilustrado. En el mundo anglosajón es muy fácil ver a la gente comer así. Esto es lo que se llama comida rápida, pero no solamente cuando la compras, sino cuando la consumes, porque supongo que debe ir a alta velocidad. Entonces, los estudios actuales han demostrado que comer como lo hacemos aquí, o como lo hacíamos aquí, en el mundo mediterráneo, es decir, en familia, de una manera relajada, dándonos tiempo, dándonos el placer de comer, es algo muy importante para mantener la salud a la que todos aspiramos y que, de alguna manera, debido a esas influencias externas, esa globalización, la estamos perdiendo. Entonces, en respuesta a las preguntas que nos hacíamos al principio, el qué, el cuánto, el cuándo, etcétera, etcétera, pues bien, desde luego nos vamos a apoyar muy mucho en el genoma para poder responder a todo eso. Pero lo que nunca aspiramos en nuestra investigación es que la respuesta sea esa, es decir, a que cada individuo reciba pues, extractos de vitaminas, de antioxidantes, de polifenoles, etcétera, etcétera, y que se le quite el placer de la comida. En términos de qué y cuánto, lo que está claro es que lo que tenemos que comer es gran variedad y en pequeñas cantidades. Como decía mi mentor, a quien vais a ver en un momento, comer de todo y en plato de postre. Y, además, hacerlo disfrutando del placer que siempre lo hemos hecho en nuestra sociedad, en el mundo mediterráneo, en la cual no solamente son los ingredientes, sino también el medio ambiente en el que vivimos. Y todo esto, digamos, podemos decir que, para mí, la persona que más ha influenciado en mi vida en términos de lo que habéis oído, fue precisamente
mi mentor, Francisco Grande Cobian, que como algunos de vosotros recordaréis, fue el padre de la nutrición en este país. Muchas gracias.